Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este jueves 5 de diciembre. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Temas que vamos a hablar durante la hora del programa de hoy. Definitivamente, cómo avanza el proceso de reformas a la Caja del Seguro Social, a la ley de la Caja del Seguro Social. Ayer entró un elemento que ha generado una polémica y un conflicto en torno a lo que está sucediendo en la Asamblea. ¿Qué ha pasado? Una evidente polémica que se ha llevado a duros cuestionamientos entre el partido RM, entre el partido RM y el partido RM. Entre el partido RM y el partido RM, bueno, y el Ejecutivo. Entre el partido RM y el gobierno RM. El partido que llevó al presidente de la República, a la presidencia de la República, José Raúl Mulino, RM, se enfrenta hoy, está enfrentado al Ejecutivo y al presidente José Raúl Mulino. Entre otras cosas, al presentar una propuesta de modificaciones a las reformas de la Caja del Seguro Social, en donde echa por tierra el aumento a la edad de jubilación, pero pide gravar en una forma sorpresiva algunos productos bancarios, algo que ha sido rechazado desde el presidente de la República por la empresa privada, los sectores bancarios, múltiples sectores se han sumado al rechazo de lo peligroso que puede ser esto. No solamente peligroso en entrar a gravar el sector bancario, no le entendemos bien cómo, sino qué tipo de propuestas en medio de una discusión que tienen que tener, que se tienen que llevar a la mesa propuestas con justificación financiera para conseguir los balances necesarios. Yo siempre digo que los sacrificios van a estar, por algún lado va a haber sacrificios, pero tenemos que buscar el sacrificio que menos impacte al panameño. Y ayer una polémica entre el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, asilado, huyendo de la Embajada de Nicaragua, en una denuncia donde asegura el ministro de Economía y Finanzas que él trata de distorsionar este proceso, tratando de conseguir fines políticos y tratando de conseguir objetivos personales, beneficios personales. También vamos a hablar de un informe que publica la banca de inversión Citi en relación a la peligrosa situación fiscal de Panamá, que como ya lo sabemos, porque lo dieron las calificadoras la semana pasada, Panamá está a punto de perder su grado de inversión. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las alertas que levanta la banca de inversión global? Son alertas que están muy vinculadas a lo que está pasando en este momento con el control fiscal, el control del gasto presupuestario y qué va a pasar con la Caja del Seguro Social. Al final de Mesa Periodista, repasar algunos temas que hacen noticia. Presentados los temas, presento quienes me acompañan hoy. Ya está conmigo Nicanor Alvarado. ¿Cómo estás, Nicanor? Buen día. Muy bien, buenos días, buen jueves. Alfonso Grimaldo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, siempre un gusto estar aquí contigo y con el público Radio Escucha. Les recuerdo que Fernando Martínez está de vacaciones, pronto se reintegra al programa. Castalia Pascual en minutos, está terminando el Noticias AM, en minutos se sumará a Mesa Periodista. Y bien, hoy tenemos un programa de 1 hora porque no hay conferencia del presidente. Muy importante, gracias. Hoy Panamá se incorpora al mercado común, mañana al mercado común del sur. Y el presidente ha viajado a Uruguay para firmar. Así es, muy importante y gracias por recordármelo. Les recuerdo que todos los jueves el presidente tiene su conferencia. Esta conferencia de prensa fue cancelada. El presidente está viajando hacia Montevideo. A partir de mañana empieza una agenda que tiene como objetivo principal el adherirse al Mercosur. En su momento definitivamente también haremos los análisis. Bueno, es tema obligado para mañana, ¿no? Para entender también qué es el Mercosur y por qué es importante para Panamá ese mercado. Hay protagonistas importantes. Brasil es una de las principales de las economías del mundo. Vamos a ver cómo le sacamos provecho a eso, ¿no? Bien, entramos de lleno a los temas de hoy de Mesa de Periodistas. Definitivamente ayer se encendió el debate por la Caja del Seguro. Literalmente encendido. Se hicieron virales las palabras, las declaraciones que diera el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en un programa de radio manejado por el colega periodista Álvaro Alvarado, en donde cuestionaba cómo entraba el expresidente Ricardo Martinelli a tratar de distorsionar
las discusiones para reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Vamos a ver el contenido, una nota preparada por Nicanor Alvarado, en donde se presentan todas las posiciones, qué provocó la reacción del ministro, las palabras del ministro y cuáles fueron las reacciones a partir de ese momento. Veamos la nota preparada por Nicanor Alvarado. Las tensiones entre las fuerzas aliadas al gobierno por la reforma a las pensiones han pasado a ser evidentes. El presidente está mintiendo rampantemente. Eso se llama un mitómano. Estas duras declaraciones del ministro Felipe Chapman en el programa 180 Minutos de Álvaro Alvarado van hacia el expresidente Ricardo Martinelli, quien desde su asilo en la Embajada de Nicaragua para evitar ir a prisión por lavar dinero, insinuó en las redes sociales que hay intereses empujando al gobierno de Mulino con la reforma. Pero la Asamblea Nacional debe concentrarse en pelear por el pueblo y no por los intereses particulares de quienes siempre han mangoneado esta economía. Y él tuvo la oportunidad en su gobierno de revisar y actualizar lo que tenía que hacerse, que mandaba la ley cuando se revisó en el 2005. No lo hizo y está mintiendo otra vez. Miente todos los días. Es más, él se para delante del espejo y se miente a sí mismo. La razón de este choque es que la bancada del gobernante RM se desmarcó del Ejecutivo y propuso un plan B para no aumentar la edad de jubilación, cobrar un impuesto a las transferencias bancarias que hagan los ciudadanos, los préstamos o las tarjetas de crédito. Y él es uno de los que está detrás de esa propuesta de ayer. Y ha estado continuamente atacando al presidente de la República, buscando que no se apruebe ninguna reforma a la seguridad social, promoviendo el caos. Rápidamente el gobierno de Mulino cuestionó lo que su bancada quería. Constituye un impacto severo sobre el sector financiero y el bolsillo de miles de trabajadores. Alejandro Pérez, seguidor y abogado del expresidente Martinelli, invitó en este tuit al ministro Chapman a largarse del gobierno, en donde no puso un voto. Pero la crisis escaló y el partido Alianza, aliado de Mulino y de Martinelli, también salió a la escena con este comunicado en el que se paró del lado del presidente Mulino en la polémica por los impuestos a transferencias que propone RM. Manifestamos al país que los honorables diputados electos en representación del partido Alianza y que forman parte de la bancada mixta no están autorizados para endosar el pronunciamiento antes señalado. Pero mientras la reforma provoca un evidente cisma entre las fuerzas de gobierno, en la oposición y entre los trabajadores piden retirarla y repensar el documento. Que el periodo de consulta debe ser amplio, tranquilo. Retirar el proyecto y que los sectores podamos sentarnos realmente a buscar un consenso. Nosotros hemos planteado esto al sector empresarial. El presidente Mulino asegura que no cederá a presiones del legislativo con la reforma a las pensiones. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Acusaciones gravísimas, promoviendo el caos y que no quiere que se apruebe la reforma a la seguridad social. Es un elemento que ha entrado, es un elemento que, primero que todo, enfrenta al presidente con su propio partido. Son los votos que necesitan. Muchas personas daban por hecho que los votos de RM prácticamente eran garantizados, ¿no? En medio de una asamblea en donde no hay una mayoría realmente que domine, que tenga la capacidad de decidir sobre un tema. También el elemento de que entra un elemento político que ha distorsionado definitivamente, porque si se han dado cuenta, prácticamente se ha desviado por completo la atención de lo que está pasando en la Comisión de Salud y de Trabajo. Y estamos discutiendo que si los bancos deben o no deben gravarse, algo sumamente peligroso y que hay que tener mucho cuidado cómo se lleva. Y que definitivamente la Asamblea tiene todo el derecho de presentar propuestas para hacer modificaciones o para mejorar. Pero yo no sé si este tipo de propuestas sean las que necesita el documento para tratar de generar los ingresos que necesita la Caja del Seguro Social y sostener, ¿no?, el problema de las pensiones y jubilaciones. Alfonso Grimaldo, empiezo contigo. Bien, vamos a tomar esto por sus distintas partes. Lo primero que quiero decir es que esto recuerda un episodio de Game of Thrones, ¿no? Que estamos viendo y de la nada pasa algo y todo cambió. Lo primero que valdría la pena mencionar es que ya se había logrado encontrar un ritmo en este proceso de las reformas. Ya la gente estaba participando, se había anunciado la gira, el diputado Cristiano Adames y el diputado Alain Cedeño estaban comentando que necesitaban ver los reportes y de la nada sucede esta disputa, este choque entre el liderazgo político del partido realizando metas y su representación en el gobierno. Esto es lo que llamarían los romanos una batalla internecina, ¿no?, entre primos dentro de la familia.
¿Por qué? ¿No? Uno de los argumentos que yo he escuchado, ojo, estos son solo los argumentos que están circulando, no necesariamente son la realidad, es que esto sería una presión por parte del expresidente Ricardo Martinelli para obtener algo que él desea. Eso podría ser una salida a su situación en este momento y de sostener en embargo la aprobación del tema de la Caja del Seguro Social hasta no se le resuelva su situación. Eso es uno de los argumentos que se han escuchado. Otro de los argumentos que se han escuchado es el tema de que el liderazgo político de Realizando Metas no se quiere ver asociado con un aumento a la edad de jubilación, lo cual le podría afectar en sus posibilidades electorales a futuro cuando sus opositores argumenten que ellos fueron los responsables de esa subida. Esto lleva sin duda al tema de la legitimidad. Y ya en este programa, en Mesa de Periodistas, advertíamos antes de la elección los problemas de legitimidad que iban a ocurrir cuando la persona que se volvía el presidente no era la persona que ostentaba el poder político. Y de hecho, en la medida que José Raúl Mulino pudiera avanzar su reforma a la Caja del Seguro Social, él habría obtenido su propia legitimidad. Entonces, eso también me imagino podría resultar preocupante para el expresidente Ricardo Martinelli, donde dice, espérate, si José Raúl Mulino obtiene su propia legitimidad, pues ya no depende de la mía y ya yo también pierdo mi capacidad de influenciar lo que podría estar sucediendo en el Palacio de las Garzas. Esto sin duda es una complicación porque el aumento de los 3 años es como que la nuez o la clave de toda la propuesta de Dino Mon y de Felipe Chapman. O sea que esto no es solicitar que uno de los elementos accesorios de la propuesta de la ley sea removido, sino que esto es ir directamente en contra del corazón del proyecto de ley y de ser aprobada la eliminación del aumento de los 3 años, pues le quita todo el piso a los argumentos económicos de Felipe Chapman y Dino Mon. Y por eso es que yo en lo personal siento que a pesar de que Felipe Chapman no fue nombrado por el expresidente Ricardo Martinelli en sus comunicaciones, sale Felipe Chapman precisamente a responder a las mismas, porque, nuevamente, si se elimina este tema de los 3 años, pues pierde el piso el argumento tanto el ministro Chapman como Dino Mon. Valdría la pena también recordar que el presidente ahorita mismo no está en Panamá, se encuentra en Uruguay, en Mercosur, y esto evidentemente complica la situación que él tiene para poder manejar la cosa por acá. Para ir cerrando, me gustaría referirme a la propuesta de la Asamblea. Básicamente, la Asamblea propone cobrarle un impuesto o un cargo a las transacciones que los bancos hacen entre ellos y también algunas transacciones que los bancos hacen con los clientes. Esto existe en otros países, no es totalmente controvertido en ese sentido, pero la cuestión es el peso. Porque en la medida que tú aumentes esos cargos, friccionas el sistema y reduces los incentivos de la bancarización. Entonces no puede ser que a la vez el gobierno está favoreciendo la bancarización y luego dice vamos a ponerle obstáculos a la bancarización. Los préstamos overnight son los préstamos que los bancos se dan entre ellos al cierre del día para cerrar sus cuentas, pues básicamente. Y imagínate poner una transacción a algo que es una actividad rutinaria bancaria. Esto evidentemente sería un costo pesado para ellos que ellos evidentemente transmitirían al usuario bancario. Pero lo que sí me gustaría decir aquí es, imagínense qué rápido salieron los bancos a protestar de que se les iba a hacer esta afectación. Pregunto yo, y la afectación a la clase media de este país y a los trabajadores independientes. Solo que ellos no tienen una asociación de trabajadores independientes que pueda salir a reclamar, pues. O sea, evidentemente si esto es una afectación a los bancos, pues la afectación iba a ser también a la clase media de los trabajadores independientes. Entonces, ahí va el tema del peso, ¿no? ¿Dónde vamos a poner el peso de esta afectación? ¿Y quiénes tienen la capacidad de reclamar por ese peso? Y quienes no tienen la capacidad de reclamar por ese peso. Entonces valdría la pena también hacer ese análisis. De la misma forma que los bancos no quieren que esto se le imponga, créanme que la clase media y los trabajadores independientes no queremos que esto se nos imponga. Entonces nada más tener eso en pensamiento cuando vemos la magnitud de la protesta del sector bancario y sencillamente por la ausencia de estos organismos de apelación, la falta del reclamo por parte de la clase media. Y finalmente lo que me gustaría decir es que esto nos ha traído una división democrática, ¿no? Porque tenemos una fuente de poder que se encuentra en la Embajada de Nicaragua, tenemos otro poder que está respondiendo a esa legitimidad en el Palacio de las Garzas, y lo que a mí más me duele es que aquí estamos viendo disputas entre actores, algunos de los cuales no ostentan cargos de elección popular. Entonces pregunto yo, ¿qué hace un ciudadano privado afectando tanto la operación del gobierno y estas reformas que son esenciales para el país? Eso es lo que a mí me preocupa como ciudadano panameño. Buenos días, sumo a Castalia Pascual, a Mesa de Periodistas. ¿Cómo estás, Castalia? Bueno, a ver, o sea, tratando de hilar mis ideas, de ser lo más sensata posible, lo más respetuosa posible. Pero creo que hay enfoques que ya en esta etapa del debate no se pueden obviar. Y yo solamente puedo opinar que la posición política asumida por la bancada de RM es una posición política egoísta, canalla, antipatriota
y que dibuja perfectamente el pensar de quien se ha escondido en la embajada de Nicaragua, señor Ricardo Martinelli, por muchos años. Y por mucho tiempo, usted se ha dado cuenta que aquí se le ha tratado de ignorar, señor Martinelli, porque usted decidió meterse en la embajada. Y por mucho tiempo se le ha dado el espacio democráticamente al presidente Mulino que emprendiera su agenda país, se le respetara ese 33% que decidió que usted tiene que estar en la presidencia de la República. Y se le ha dado ese voto de confianza. Pero a muy corto plazo se ha adelantado una crisis política que pensábamos que iban a generar otros sectores. No precisamente quien tiene el control y dominio de esa bancada en la Asamblea Nacional. Ahora bien, como nosotros nada podemos hacer, sino usted, señor presidente de la República, de decidir pronto qué va a pasar con este ciudadano que tiene cuentas pendientes con la justicia en Panamá y fuera de Panamá, usted tiene que decidir. Y sé que es una decisión dura, porque por él usted está ahora en la presidencia de la República. Es muy difícil, es muy difícil. Y no sé al final cuáles serán los resultados, pero usted su compromiso ha sido con el país y creo que lo está tratando de hacer. Y que como que todos los sectores han dicho, déjenlo que lo trate de hacer. Pero el único que está intentando que no lo logre es el que usted mantiene allí en la embajada de Nicaragua. O sea, es una situación tan compleja y tan dolorosa porque al final aquí los perjudicados no va a ser ni RM, ni el presidente, ni el señor que se esconde en la embajada. Aquí los perjudicados vamos a ser nosotros. Porque creo que si hay consenso en algo, es que hay una verdadera crisis. Que hay una verdadera crisis. Eso por una parte. Por la otra parte, no queda más remedio, y aunque el presidente diga que no se someterá a pulseos, señores, en este país hemos vivido el pulseo toda la vida. Las decisiones más importantes de la historia del país ha tenido pulseos políticos. Y ha tenido que tener negociaciones. Y negociar hasta con el diablo para que se ponga de acuerdo. O sea, yo no sé qué manejo político les toca tener ahora con la bancada de Vamos, que ha mantenido una posición hasta hoy, por lo que escuchaba de la señora Alexandra Brenes, todavía nosotros estamos analizando. No hemos tomado una posición si rechazamos o aprobamos esta etapa de la reforma. El PRD sigue definiendo. Y aquí no queda más remedio que empezar a sumar al PRD. Yo creo que tenemos claro la lectura. Que aquí, cuando yo preguntaba, ¿y ustedes se creen que no hay que ir para mí? Yo creo que ya tenemos claro que la bancada de RM ya ha dicho qué es lo que quiere. Quieren ayudar al que está en la embajada. Quieren ayudar al que está en la embajada. Ese es el mensaje subyacente. Ese es el por amor a Dios, aquel que no quiera entender, bueno, que no lo entienda. Porque creo que el mensaje está claro. ¿Qué está pidiendo a cambio la bancada de RM a cambio de ese voto a favor de que avance ese proyecto? Por Dios, más claro que el agua no puede estar. ¿Qué va a pedir el PRD? Yo no sé. Yo espero que no sea tan la maleantería que yo me estoy imaginando que pudiesen estar pidiendo. Pero de verdad que el gobierno, el ejecutivo, el gobierno del presidente José Raúl Mulino, señor presidente, usted todavía a esta hora, 8:20 minutos de la mañana del 5 de diciembre, yo creo que usted todavía goza de la confianza de incluso de quienes no votaron por usted. Y usted tiene que tomar eso en cuenta. ¿A quién le apuesta? ¿Al 33 y a los que ahora están poniendo el voto de confianza a usted? ¿O el que está tratando de presionar y boicotear el esfuerzo que usted está tratando de hacer? Eso es lo que tengo que decir. Por ahora creo que ya me desahogué. Porque de verdad, es bien compleja la situación en este momento y que hayamos... Miren, tú esperabas esto de cualquier sector. Sí. De cualquiera. Menos de la bancada del partido gobernante. Ni siquiera la oposición, ni siquiera los que siempre han cuestionado que según... a los que siempre se les culpa de enrarecer estos sistemas los sectores trabajadores, ni siquiera los trabajadores. Ahí están los trabajadores discutiendo. Sí, y planteando artículo por artículo. Ajá, están aportando, están discutiendo, están sumando, están pendientes, participan del debate. Ni siquiera los que tradicionalmente se les acusa de distorsionar esto, ni siquiera ellos lo están haciendo. Pero los trabajadores y los obreros han mantenido una posición muy respetuosa, muy responsable. Sí.
no entiendo, y se sabía, ¿tú te acuerdas, Catalia? Cuando terminó y Nicanor también participó de esos análisis de coyuntura que hacíamos una vez terminado. ¿Cuándo se va a desatar el conflicto entre Martinelli y el presidente Mulino? Pero es que me extraña que nos sorprenda que esto esté pasando. No nos sorprende. A nosotros ¿Cuándo? no nos sorprende, por eso te lo digo. Sí. Nosotros estábamos claros y nosotros sabíamos, Catalia, nosotros lo habíamos dicho. Él lo va a hacer en el momento de mayor inestabilidad. Va a aparecer para hacerlo más desastroso el momento. Es una realidad compleja para el gobierno de Mulino que creo que le obliga a poner un poco también tener una perspectiva un poco más amplia de la reforma a la Caja de Seguro Social. El presidente, curiosamente, intenta mandar mensajes de flexibilidad diciendo que va a ser inflexible. Sí. Es decir, esto no está escrito en piedra, pero lo quiero antes de tal. Pero no voy a ceder a no sé qué. Bueno, va a tener, y no me refiero a ceder a las pretensiones sino a ceder a revisar el proyecto de ley y reconstruir el proyecto de ley. Está claro, y el informe de Citi lo dice, que las reservas de la caja del IBM se van a agotar muy rápidamente a partir del momento. Todos tenemos claro el escenario complicado. Sí, Sin embargo, los tiempos del presidente van a tener que dejar de ser tan inflexibles y va a tener que sentarse a negociar con todas las fuerzas políticas. Bueno, él le preguntaba a Nicanor, al ministro, que venía como vocero por parte del gobierno. Que venía como vocero y la posición es esa. Y la posición es esa, o sea, que ellos calculan que los tiempos sí dan porque viene otra agenda apremiante a partir de enero. Pero es que gobernar no es como poner legos. O sea, no es que cada cosa está construida y punto, hay que ponerla una sobre la otra. Y aquí un elemento muy fundamental es el conflicto de legitimidad. Porque imagínense, el presidente tiene la legitimidad electoral, ha estado avanzando su proyecto y ahora otra legitimidad, la que le concedió el poder, es la que le interrumpe. Entonces el presidente no tiene total campo de maniobra libre. Y eso es peligroso donde el presidente de la República está respondiendo a intereses extragubernamentales en la ejecución de su cargo. Eso es lo que como ciudadanos nos debería aterrar, ¿no? Porque no tenemos control. Sobre los funcionarios tenemos mecanismos para poder investigarlos, pero los ciudadanos privados escapan de nuestro control en ese sentido. El presidente Mulino enfrenta dos complejidades adicionales alrededor de esto. La primera es la composición de su gabinete. O sea, un gabinete que muchos aplaudieron. Mixto. Un gabinete mixto, pero que también puede tener la dificultad de estar pegado con saliva. Es decir, tiene sectores que se antagonizan y siempre se han antagonizado. Pero mira, para mí eso tiene valor. Sin duda alguna tiene para mí eso tiene su valor, ajá. Sin duda alguna muestra la mirada, o sea, la capacidad de mirada periférica que tiene el presidente y de mirar 360. Y fuera de perspectivas políticas, sin embargo, porque generalmente lo que priva en situaciones como estas son decisiones. Sí. Yo creo que hay otras visiones. Es aplaudible. Sin embargo, en momentos como eso, la composición de un gabinete así se tensa y producen cosas como las que estamos viendo. Yo vi un tuit de alguien que decía, bueno, y Chapman, ¿quién lo mandó a aceptar formar parte de un gabinete, de un gobierno que se promocionaba en campaña así? Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. O sea, era evidente que este conflicto iba a llegar. En algún momento. Y él tenía que saberlo, estoy seguro. Sin duda alguna. Y yo estoy seguro que estaba dentro del panorama. Lo que quiero decir es que, y no estoy valorando si es bueno o malo, lo que estoy diciendo es que hay una complejidad en el gabinete del presidente Mulino y tiene que ver con estas personas que son anti-Martinelli claramente y que lo han sido y que su compromiso fue no obligar a cambiar su postura por ingresar al gobierno de José Raúl Mulino. Y del otro lado, la otra complejidad es los pro-Martinelli dentro de su gobierno. A mí me parece que esto es simplemente un capítulo y puede ir a peor. O sea, yo estoy seguro que el presidente Martinelli tiene más capacidad de implosionar el gobierno de Mulino, o sea, por dentro. Aquí se ha hablado un montón de teorías sobre cómo se compuso el gobierno de Mulino, no solamente el gabinete, sino los niveles bajo el gabinete, de quién puso a quién no puso a quién. Cuando está ahí una guerra entre ellos, cuando la guerra estalla a un mayor nivel, todos esos compromisos y lealtades van a tener que definirse y no sabemos cómo se van a definir. Y no sabemos las capacidades. Y si alguien le dice a Mulino, estoy contigo, pero luego trabaja para Martinelli detrás, y la capacidad que eso tenga de obstaculizar la gestión pública y de estallar los debates nacionales, y lo estamos viendo, y es gravísimo, es supremamente grave. Pero más allá de todo eso, que se veía venir y que todavía no lo hemos visto en el apogeo, esto obliga al presidente Mulino a dejar de ser tan rígido en su agenda, país. Aquí hablaban de estos. Mira, en democracia son normales las negociaciones.
Claro. El problema Sí. no es la negociación, el problema es que exige a cambio. Sí. Es normal y te vas a tener que sentar con las fuerzas políticas. Es el contrapeso de la Asamblea, recuerda. Es el contrapeso de la Es el Asamblea. contrapeso de la Asamblea, ese es el papel que debe jugar la Asamblea. El problema, como tú dices, que hay detrás para hacer ese contrapeso. La Asamblea tiene incluso todo el derecho de decir graben hasta las transferencias hasta de 50 centavos. Tiene todo el derecho. Luego lo que entra es un camino de negociación. Claro. Evidentemente, acá el problema no es solamente lo que están proponiendo grabar, me parece. Es que hay otra situación, y lo dijo Castalia muy bien. Ese es el mensaje sobre la mesa. Luego hay un mensaje bajo la mesa, que es una forma de presionarte y decirte que yo quiero esto, y si no lo haces te voy a seguir complicando el camino. Porque también seguramente el gobierno se habrá visto sorprendido por lo que hizo RM. O sea, y de pronto, y si se lo avisaban con tiempo, y si en una mesa entraba en una discusión. No sea cándido. Sí, no, perdóname. Yo creo que acá se ha y si de verdad el gobierno se sorprendió, hay un problema. Sí. Pero claro, ellos tenían que estar claro en qué momento iba a aparecer. Eso venía. Y eso venía. Nosotros lo conversamos en los primeros análisis de coyuntura. Yo creo que tú participaste. Él va a aparecer en los momentos de mayor inestabilidad mientras se sienta acorralado, porque esa es parte del problema. Ese es parte del problema. Él no ha visto los mensajes supuestamente de conseguir lo que él necesita. Lo doloroso es como esa relación compleja entre Martinelli y Molino, Molino es Martinelli, Martinelli es Molino, está complejizando la solución de los problemas del país. Y con los temas que vienen. Que agarren y que el señor Martinelli tome de rehén los problemas nacionales. Eso es una situación muy grave. Alfonso. Pero ese era el precio. Ese era el precio que pusieron a pagar quienes creían que Martinelli era Molino, Molino Martinelli, fueron a las urnas y votaron así. Es que bonita. No, yo solo quería coincidir contigo en el hecho de que tenemos que movernos a un país donde las enemistades personales, ya sea de un expresidente con otro expresidente o el nuevo presidente con un expresidente, eso no nos debe afectar a nosotros. Tenemos que parar de ser un país donde las hormigas son aplastadas por los elefantes, a un país de biodiversidad, de lobos, coyotes. Lo veo lejos. Bueno, pero hacia allá tenemos que movernos, porque esto de seguir actuando como una tribu donde Honcho Poncho y Mancho Concho están bravos con uno con el otro. No, esto es una democracia y no debemos estar sometidos a... Y el tema. Los líos personales de un Esto no es grupo de cualquier cosa. Es la caja del Seguro Social. Esto tiene un impacto en la gente impresionante. O sea, el daño que se puede ocasionar si de verdad esto se permite que se distorsione esta discusión y se tome cualquier decisión, puede ser un daño terrible. Ahora, del otro lado, recuerden quién está. O sea, aquí estamos hablando de la construcción de legitimidad, ni siquiera construcción de mayorías en la Asamblea, sino de un diálogo respetuoso con la Asamblea. O sea, cuando tú ves la noticia de que Molino prácticamente se queda sin bancada, porque la bancada que estaba dividida, una con Molino, la otra con Martinelli, ahora parece responder a Martinelli. Pero el tema es que Martinelli no solamente tiene capacidad de controlar la bancada de RM. Sí. O sea, recordemos cómo sí. en su gobierno, como la Asamblea, como los juegos de tazos, ¿no? Que un tazo le golpeaba al otro y se volteaba. Como la Asamblea, o sea, una enorme cantidad de diputados, no importa de la bandera que sean, se voltearon a Martinelli. Recordemos también en la Asamblea de Juan Carlos Varela, cómo la Asamblea, eso puede venir. Con todo, y detrás se sabía la influencia de Ricardo Martinelli, la Asamblea de Varela le bloqueó nombramientos, le bloqueó presupuesto, le bloqueó nombramientos en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, un montón de cosas. Y eso puede venir. Quiero leer rápidamente unos mensajes. Sí. Dice una persona: bueno, RM ahora es oficialmente bancada de oposición de su propio gobierno, gracias al inquilino asilado en la Embajada de Nicaragua. Molino ya no tiene bancada. A partir de ahora ve un legislativo totalmente en contra del presidente. Otra persona dice: no se crean ese show montado entre Martinelli y Chapman. Lo triste es que el señor Chapman se ha prestado para ello. Recuerden el eslogan Molino, dice Molino. Molino es Martinelli, Martinelli es Molino. Eso no ha cambiado. Si Molino quiere hacer la diferencia, tiene que ir de frente con la corrupción o contra la corrupción y hacer que su amigo cumpla con la justicia, lo cual no se le ve intenciones. Esto obliga al presidente a tener una agenda un poco más holgada y tener mejores puentes de conversación con las otras fuerzas políticas. Yo creo que antes de eso, porque eso puede venir, tiene que definir este tema. Sí. Yo creo que eso es lo más importante, porque la capacidad de que su agenda se mueva depende de cómo él define el tema Martinelli. Vienen temas más controversiales. Molino ha construido una muy buena popularidad, la ha construido, eso se percibe. Eso, tú lo ves en los comentarios, nosotros lo percibimos, lo escuchamos en la calle, pero le va a perder algo de eso con la caja del Seguro Social. Naturalmente. Y es normal, y él lo ha dicho, él está dispuesto a perderla. Es el gasto del capital político. Es el caudal político que tú vas a perder siendo presidente. Tú quieres ser presidente y él lo está haciendo. Pero piérdelo por el debate que genera un tema tan controversial. Pero lo asumió. No por las piedras que te pone. Exactamente. Que debería... Él lo asumió y me parece bien y eso se le aplaude. Lo que no hicieron los otros gobiernos, él lo asumió. Él necesita limpiar de distorsiones
todo el proceso que le queda. Todo el proceso que le queda, porque los cambios, porque la agenda que viene sigue siendo controversial. Pero si me permites, Axel, y ahí es donde yo pregunto, ¿dónde está el lugar del poder? O sea, el lugar del poder, pienso yo, no está en el Palacio de las Garzas. Está en una persona que puede movilizar 700.000 votos con tan solo apuntar el dedo. Entonces tampoco podemos minimizar el fenómeno político de Ricardo Martinelli, que en muchos sentidos es un movimiento social. Sí, no lo podemos minimizar, pero no lo podemos aceptar. No, es bueno. Son dos cosas totalmente distintas. Pero tú sabes a quién le corresponde eso, al presidente de la República. Entonces ahí es donde él ya debe dirimir entre sus responsabilidades y sus afecciones, ¿no? Y qué lástima, digo yo, que el país tenga que estar sometido a los conflictos personales de un grupo sí, de dice, gente. buenos días, mi bella Castalia. Ustedes como bruja, eso se veía venir. No hay que ser bruja, pasa. Pero más allá de Martinelli, y también para no sobredimensionarlo, sí, el gobierno necesita... Es que movilizó 700.000 votos. No, sin duda alguna. Pero también en una coyuntura que era compleja. Correcto. Pero más allá de eso, el gobierno necesita holgar su agenda y la forma en la que tiende puentes con otros lados, con los otros poderes. No puede decirle el presidente al resto de los poderes, esta es la fecha que tienes para resolver este problema. No puede pasar así. El presidente tiene que sentarse con las fuerzas políticas de este país y llegar a un punto de consenso. Y no solamente las fuerzas que están representadas en la Asamblea, sino las fuerzas que no están representadas en la Asamblea, pero son importantes. Y sobre todo en un tema clave como la seguridad social. Porque si bien es cierto, Martinelli parece estar intentando desestabilizar la conversación, el proyecto de ley de reforma a la Caja de Seguro Social tiene múltiples críticas. Sí. Múltiples críticas. Entonces yo creo que y no solamente por un tema de legitimidad. En eso estaba, ¿no? Exacto. También discutirse. Es el ritmo. También discutirse, se iban a presentar las propuestas, se iban a presentar las reformas. Yo creo que no hay que blanquear lo que estaba pasando antes del show, de este episodio. Ya venía con críticas y con cuestionamientos, también la manera en la que Dinamón estaba actuando en la comisión, las respuestas del gobierno. O sea, ya venían con cuestionamientos las formas y el fondo. Lo que ha venido Martinelli es a aprovechar las grietas y profundizarlas. Gracias. Pero esto obliga al gobierno a revisar, abrirse la posibilidad de repensar, renegociar, porque esto es un ejercicio de negociación. Yo creo que eso iba a venir, Nicanor. Creo que eso iba a venir. Creo. El problema es que ahora la situación se puso complicada. Alguien está pescando, bueno, ya no alguien. Ya sabemos que el señor Martinelli está pescando en río revuelto. Revolvió el río. El río estaba tenso, es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro que había crítica. Yo creo que hacia eso se iba. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros temas que hacen noticias. Les recuerdo, usted está en Mesa de Periodista. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este jueves 5 de diciembre. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera les saluda. Me acompañan Nicanor Alvarado, Alfonso Grimaldo, Castalia Pascual. Me encanta que estés aquí, Castalia. Gracias por acompañarnos. Gracias por el desayuno. Bien. Si bien es cierto, ahora queremos... Es verdad, tienes razón. Pero ayer me había reclamado que no te había traído desayuno. Oye, que come algo, Alfonso, antes de venir para acá. No, y recuerden que Castalia está desde las 5 de la mañana. Ella realmente cuando termina el noticiero desayuna. Por eso fue que te traje desayuno. Y sabes que te traigo desayuno con frecuencia. Gracias. Bien. Si bien es cierto, ahora vamos a hablar de un análisis económico que hace la banca de inversión Citi en relación a lo que está viviendo Panamá, vinculado a nuestra calificación de riesgo, no nos aparta del tema de la Caja del Seguro Social. Exacto. Porque el análisis de Citi descansa en que Panamá está muy cerca de perder el grado de inversión de Moody's y de Standard & Poor's. Y es cierto, eso nos lo dieron la semana pasada. Estamos un escalón de perderlo. Y ellos presentan, que ya lo había dicho el ministro Chapman, un menú de cosas que deben hacerse para tratar de evitar esta calificación, de perder este grado de inversión. Y más allá de eso, tratar de resolver el problema económico fiscal de Panamá. Me refiero, ellos Citi presenta que Panamá está muy cerca de perder su grado de inversión, que es una situación preocupante y que debe pasar por hacer ajustes en control del gasto presupuestario, una reforma fiscal, una reforma a la Caja del Seguro Social, no lo han dicho en cualquier momento, lo dicen en el momento en que se está discutiendo, y que va a definir el gobierno Mulino o Panamá sobre la mina
de cobre de Donoso. El ministro lo dijo, yo les recuerdo, el martes que Standard & Poor's desmejoró la calificación de Panamá. El ministro salió y dio amplias explicaciones, prácticamente diciendo que si no aprobamos este paquete de reformas a las cajas del Seguro Social como está, el perder el grado de inversión es inminente. Y que para poder mantener esta situación, mantener a Panamá con una buena imagen ante los inversores, teníamos que definitivamente tomar decisiones responsables en torno a la caja del Seguro Social. Quiero empezar el análisis con Alfonso, tú que entiendes bastante bien estos temas, Alfonso. Sí. ¿Tú coincides con lo que está diciendo Citi, que es una banca, hace un análisis interesante a inversionistas que están pendientes de cuál es el desempeño de Panamá? Sí, valdría la pena comentar dos cosas. Uno es que Citi es nuestro banquero histórico. Cuando el canal de Panamá y todo ese tema, Citi es el que estaba ahí. Entonces, cuando Citi nos habla, esto no es Standard & Poor's, este es como tu amigo que se acerca y te dice, amigo, mira, tenemos que hablar. ¿Ok? Entonces quiero que lo entendamos así. Citi siempre ha sido un aliado de este país, siempre ha estado para darnos crédito. Cuando estábamos en una presión económica muy fuerte en los últimos 10 años, se fue a Citi y ellos básicamente nos dieron un espaldarazo de credibilidad que nos permitió continuar pidiendo plata prestada y mantenernos a flote. Así que valdría la pena apreciar los comentarios que nos está diciendo esta organización. Lo otro que quisiera decir es que la capacidad de repago de deuda de Panamá a largo plazo ya se ve impactada porque durante los últimos 20 años nos hemos endeudado enormemente con todo el dividendo del canal de Panamá como garantía, pero no hemos invertido en la educación. Entonces nuestros estudiantes no pueden leer un párrafo y comprenderlo. Eso es lo que nos dice PISA. No pueden realizar operaciones matemáticas. Entonces llega un punto donde tenemos un montón de deuda, pero la fuerza laboral no está capacitada para generar suficiente ingreso nacional para pagar esa deuda. Ese es el motor central de la razón por la cual Panamá está perdiendo su grado de inversión. Y eso se ve reflejado en todas las escalas distintas a lo largo de la operación. Las causales a corto plazo fueron el tema de la mina, por el hecho de que perdíamos esa liquidez, y el tema de la Caja del Seguro Social, porque de no resolver la situación de la Caja del Seguro Social, todos los años vamos a tener que dedicar más y más plata del presupuesto a solventar ese hueco y no vamos a tener dinero para hacer las inversiones de desarrollo que aseguran el pago de la deuda a largo plazo. Entonces, yo veo... y me parece muy interesante que Citi trae el tema de la mina. O sea, imagínate ya lo convulsado que está el país en este momento. Y Citi dice que, por cierto, y la mina, pero... ¿Y en qué momento, no? ¿Y qué están pasando de páramo? ¿Y qué van a hacer con eso? Pero eso está bien, porque lo que nos está diciendo, y esto nos lo dijo Fitch también, que fue una de las calificadoras más honestas y nos quitó el grado de inversión. Fitch lo que nos dijo es, ustedes tienen problemas estructurales. Estos no son solo problemas políticos del momento. Estas son cosas coyunturales que ustedes como panameños tienen que resolver. Y nosotros estamos aquí, les estamos dando la asesoría, les estamos comentando. No son tan pesados como el Fondo Monetario Internacional que hasta nos da el proyecto de ley. O sea, estas organizaciones creen en Panamá y no quieren que se pierda la participación de Panamá en los mercados internacionales. Eso lo creo profundamente. Pero los panameños no estamos respondiendo con responsabilidad a eso. Claro. Y las casas calificadoras llegan a un punto y dicen que no puede ser que cada vez sales a manejar borracho. Sí. O sea, ya esto tiene que parar porque un día te vas a chocar. Entonces, escuchemos a estas casas calificadoras, no los veamos como estos entes opresivos, sino entendamos un poco. Sobre el tema de la mina, imagínate, o sea, Mulino necesita la legitimidad del debate de la Caja del Seguro Social para siquiera poder abrir el tema de la mina, que de por sí va a ser complicado. Y por eso insisto, ya con esto termino, que ciudadanos privados, no electos, no deberían estar interfiriendo, entrometiéndose en la operación Haciendo funcional daño. del Estado. Porque ellos no tienen Haciendo legitimidad daño. formal para hacerlo. Sí. Pero sí tienen legitimidad popular. Y entonces ese es el problema que nos estamos encontrando. Yo creo que el informe nos dice en la cara lo que ya nos adelanta sabemos. lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que Panamá va a perder su grado de inversión. Es muy probable porque no ha cambiado el rumbo. Y cambiar el rumbo implica tomar decisiones que hemos postergado por años. Hay que hacer una reforma fiscal. Es muy probable que haya que hacer una reforma fiscal. Y eso genera toda una larga conversación de a quién vas a grabar. Ya sabemos que la política fiscal puede ser una herramienta que termina siendo más pobres a los pobres o más ricos a los ricos. Entonces, si Panamá tiene esa debilidad, tiene que corregir esa deficiencia. Panamá tiene una altísima capacidad de poder recaudar más y mejor para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad, para poder pagar sus deudas. Sí. Entonces yo creo que hay que hacerlo. Panamá tiene todo el campo de oportunidad de cobrar mejor en ITBMS,
no quiere decir cobrar más, simplemente cobrar mejor, de revisar sus exenciones fiscales, de no volver a caer en el pecado de los cientos de millones de dólares entregados a inversionistas para que construyan hoteles a cambio de... O concesiones portuarias. Concesiones portuarias, es decir, toda esa cosa, esa fuga de dinero que necesitamos para pagar las deudas y para combatir las debilidades que tiene el país. Pero también es nuestra hipernecesidad de recurrir a deuda. Es un grave problema y tenemos que cambiarlo. Porque no tenemos productividad. Ese es el problema. Pero la forma en la que gestionamos lo público, nuestra productividad, dónde ponemos el dinero, o sea, son alarmas que están puestas allí. Pero es que si nosotros nos basamos en que, para poder entenderlo, porque cuando uno habla de grado de inversión, o sea, hay que decirle a la gente que esa medición, o sea, te miden la capacidad, no solamente tu fortaleza económica y financiera del país, sino también tu capacidad de pagar la deuda. Entonces, ¿cuántos años llevamos nosotros precisamente haciendo modificaciones a nuestros presupuestos y haciendo las inversiones solamente para pagar deuda? Eso por una parte. Yo sé que es bien técnico y difícil de entender, pero en esta etapa de esta circunstancia tan compleja financieramente para el país y en este gran debate que pareciera también las reformas a la Caja del Seguro Social podrían ser al menos una aspirina para aliviar esas malas calificaciones. Porque ahora le hemos dicho a todo el mundo, al mundo entero, estamos en graves complicaciones y que el otro año no vamos a tener dinero para pagar. Eso nos da un peor diagnóstico ante las calificadoras. Entonces ahora estamos más obligados que nunca a resolver la crisis de la Caja de Seguro Social. Yo le preguntaba al ministro de Asuntos para el Canal y secretario de Metas, pronto el gobierno también nos tiene que decir cuál es su plan a corto y mediano plazo, porque a largo plazo no. A corto y mediano plazo para empezar a mover la economía y para generar los empleos. Porque y revisión de salario. Porque aquí hay una realidad. Después de este gran debate, si se aprueba la reforma con esta fórmula, los panameños estamos obligados a mejorar los salarios, que son muy precarios en este momento y que están basados precisamente en la falta de refuerzo, de mejorar la calidad de la mano de obra en este país, porque ahí se basa todo. Entonces, o sea, a corto plazo, terminado este debate, y esperemos que termine, el gobierno tiene que decir hacia dónde vamos con esa hoja de ruta. Pero también tiene que ser un compromiso mucho más grande y ambicioso. Mira, y esto es doloroso, me hace recordar la parte de la clase política corrupta y migajera que, por ejemplo, en los momentos claves de renegociar contratos de concesiones estratégicas, decidió mantenerlos tal cual. El ferrocarril, los puertos, o sea, los bienes estratégicos. Piensan todas las veces que parte de la clase política de este país se le bloqueó la posibilidad a la Autoridad del Canal de poder desarrollar el puerto de Corozal. O sea, pensemos en todas las trabas que se le ha puesto a la plataforma multimodal de este país. Pero no solamente eso, sino todas las oportunidades que ha tenido este país de poder invertir en su interior, de generar capacidades productivas allá, de cambiarle la vida a la gente que vive en el interior del país, que viene a la ciudad a vivir en la periferia, en pobreza, sin poder desarrollar sus talentos. Y este país le ha negado la posibilidad, se ha negado la posibilidad a sí mismo. Es que sí, tenemos que cambiar. Yo quisiera también mencionar, Castalia, tú lo mencionaste, me pareció muy importante, la capacitación, porque una cosa, tú puedes crear el empleo, pero si el estudiante no está entendiendo el párrafo, no puede acceder al empleo. Si y no aquí en tiene Panamá, mano de obra calificada. Y aquí, tiene acceso a mejores salarios. Y lo que yo diría es, ok, si nos van a hacer una reforma fiscal, pero tú al par de la reforma fiscal me tienes que dar un proceso nacional de capacitación y elevación de la capacidad de la mano de obra. Lo otro que quería decir es que es muy lamentable porque imagínate, contratamos toda esta deuda barata con el grado de inversión y ahora que la vamos a renegociar, la tenemos que renegociar en alto porque no tenemos el beneficio. Y ahora que la Reserva Federal está bajando sus intereses y finalmente eso iba a ser un alivio para los panameños, entonces ahora explota el riesgo país y tenemos que pagar todo esto. Pero lo último que quisiera decir para terminar una nota positiva es que, o sea, todavía hay chance. O sea, si nosotros fuéramos brasileños y estuviéramos en Brasil y decimos vamos a arreglar Brasil, yo te digo, o sea, eso está muy fuerte, es demasiada gente, es muy complejo. Panamá somos 4 millones de personas. Pero Brasil arregla sus problemas. Bueno, y está en su índice de pobreza más bajo en 12 años. Si tú miras a Brasil complicado, mira por dónde va China. Ahora, China depende de un fuerte autoritarismo para lograr eso. Y yo diría que Brasil no tiene sus problemas resueltos. Tiene una fuertísima pobreza, están devastando su ambiente, tienen unos incendios que no pueden controlar. O sea, Brasil es una situación bien compleja, México otra. Panamá algo se puede hacer. Somos 4 millones de personas. Deberíamos poder llegar a un consenso nacional y poder tener una nación que funcione.
movámonos hacia allá, pues. Empecemos a llegar a estos acuerdos para que no sean solo 3 personas las que determinen todo el destino nacional. No puede ser. Yo les recuerdo que una reforma fiscal no necesariamente se refiere a nuevos impuestos. No, voy por lo que tú dices. Voy por lo que tú dices. Yo creo que Panamá, lo primero que tiene que hacer para ver los resultados y ver si son necesarios nuevos impuestos, es cobrar mejor. Hay una morosidad, creo que la cifra es de $3.000 millones de lo que se ha dejado de cobrar en impuestos. Solamente 1.500 se habla del ITBMS, que debería ser uno de los impuestos más fáciles de cobrar, definitivamente. Es uno de los impuestos más fáciles de cobrar. No necesariamente pasa por crear nuevos impuestos. Claro. Tenemos que mejorar la capacidad de cobrar impuestos. También adicionalmente, es cierto, la reforma a la Caja del Seguro Social nos ha restregado las distorsiones económicas, es verdad. O sea, ¿cómo hacemos que las personas coticen si no tienen empleo? O sea, más de la mitad de la fuerza laboral panameña es informal, no es independiente, no nos equivoquemos, que son independientes. O sea, una persona que vende legumbre, que vende lechuga y que vende tomate, o que vende raspado en la cinta costera, no es un independiente, es un informal, un bonero, un informal. Y esas personas, mientras no tengan una capacidad, no solamente de aportar, de ahorrar, porque sabemos que las capacidades que tú tienes de recibir una buena jubilación, una buena pensión, también descansa, y eso lo está promoviendo así el gobierno, con tu capacidad de ahorro. Sí. Tú puedes ahorrar, pero tiene la mayoría de los panameños la capacidad de ahorrar. No la tiene. Si salen a buscar con qué comen a las 6 de la tarde. Y con los salarios que hay. Hay que hacer un cambio definitivamente. O sea, la reforma a la Caja del Seguro Social también nos ha planteado la necesidad de hacer cambios importantes en nuestra economía para generar empleo, para generar mano de obra calificada, para generar empleo con buenos salarios, para generar la capacidad de un país de ahorrar. Es una situación complicada, como tú dices, no somos ni China ni Brasil. Creo que si nos ponemos de acuerdo y sacamos todas esas personas que egoístamente tratan de ensuciar esto, creo que lo podemos hacer. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que íbamos por buen camino hasta que creo que todavía podemos enrumbarlo. Creo que todavía no, eso depende. El presidente de la República creo que va a jugar un papel muy importante. Bueno, pero también hay que entender que la rebaja en la calificación de riesgo de Panamá es un proceso que se ha venido construyendo sí. Correcto, como hace mucho tiempo, exactamente. Mucho tiempo. Y por muchos gobiernos han sido irresponsables en el manejo del dinero y de la deuda pública. De la deuda, sobre todo. No solamente en endeudarnos innecesariamente, sino qué hacemos con esa plata de la deuda. Ese es otro problema. Han priorizado poner cemento sobre el desarrollo nacional. Y vaya que el desarrollo nacional muchas veces sí está casado con el cemento, porque genera obras. Pero nosotros hemos hecho una fiesta de obras innecesarias en algunos casos, y de las que debemos todavía cientos de millones de dólares. Obras que el dinero que se debía haber gastado, sí, pero probablemente en otra cosa muchos de esos millones terminaron en corrupción, recuerda. Sí. Bueno, solo recordemos la cinta costera 3, por Dios. O sea, la estación Curundú, que bien se podía haber construido y sigue allí en el olvido. Miren el caso de Brecht y el dinero que se terminó pagando en coimas porque lo confesó Brecht en acero para la construcción de la línea 1 del metro. Mucho de ese dinero salió de deuda. La estación Lotería, la estación El Ingenio se tuvo que pagar, construir después con adenda, la estación San Isidro. O sea, dinero que se fue en coimas, bien podría haber pagado esas 3 estaciones y construir la de Curundú, que sigue allí. Exacto. Quiero leer unos comentarios rápidamente. Yo también tengo Dice, la culpa de lo que está pasando es totalmente del actual presidente José Raúl Mulino. Él desde el día 1 debió haber puesto en su lugar al asilado. Dice otra persona, si hablamos de poner cada panameño su granito de arena, ¿por qué no se considera que para que todo asegurado solo pueda tener 2 beneficiarios, y si quiere más de 2, pague un porcentaje adicional por cada uno? Eso está ya, de hecho, eso sí, uno de los temas de polémica dentro del proyecto de ley de reforma a la Caja de Seguro Social. Mulino sabe que Martinelli está violando la Constitución participando en política. Entiendo, bueno, en el gobierno los convenios internacionales de asilo político. No solamente lo está violando él, Nicaragua permite que los viole. En el gobierno pasado hubo protesta, la ministra de gobierno, entiendo, y la Cancillería protestó ante la Embajada de Nicaragua por eso, pero bueno, por lo que hemos visto claramente, poco se ha hecho. Y dice una persona más, yo no voté por Mulino, pero estaba viendo que estaba tratando de hacer las cosas bien, dice esta persona. Pero no sabemos cuáles son las conversaciones entre ellos. Ojalá Mulino tenga conciencia de patria y haga lo que mejor le convenga al pueblo, que somos los afectados. Antes de irnos al cambio, quiero explicarle algo sobre todo a nuestra audiencia. En los últimos días hemos tenido problemas en nuestra plataforma YouTube, en nuestro canal de YouTube, y las personas que nos seguían
por YouTube han tenido problemas. Bueno, ya los problemas fueron identificados, muchos nos los reportaron ustedes y se lo agradecemos. Fueron identificados los problemas, ya se superó el problema en YouTube. Así que si usted sigue Mesa de Periodistas por TVN Radio 96.5, por TV Max, pero también lo quiere ver por YouTube o nos sigue por YouTube, ya fueron superados los problemas técnicos. Usted puede disfrutar de este programa, participar de este programa a través de YouTube. Pido disculpas por los problemas, los atendimos, los superamos y les agradecemos su paciencia y que por favor no se desconecte de Mesa de Periodistas. Yo les recuerdo, aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Recta final de Mesa de Periodistas, no nos podemos despedir sin presentarles las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Son las 5 del momento de Mesa de Periodistas, se las comparto. En la número 5, Nicanor, tribunal no admitió amparo presentado por Guillermo Ferrufino. Sí, no le permitieron el reemplazo de la pena de 48 meses de prisión, como curiosamente sí pasó con el señor ex representante Ash Bichial. Eso ha desatado todo un debate de que si las personas condenadas por corrupción deben tener trabajo comunitario. ¿Y cuántos años está condenado el señor Ashby? Creo que es a 60 meses. Sí. Ah, wow. Pero justo en la línea, pero no solamente condenado por corrupción, sino que además huyó de la justicia. O sea, no fue a cumplir su condena hasta que lo atraparon. Entonces, el tribunal, pero fueron 2 reveses que sufrió Guillermo Ferrufino. Uno de ellos fue ese. Bien, le presento la 4ª noticia más leída. Fiscalía le toma declaración a funcionarios del MINSA sobre el caso de máquinas perforadoras de pozos. La supuesta anomalía es por la adquisición de los equipos por el MINSA en la pasada administración del expresidente de la República, Laurentino Cortés. ¿Y sirven o no sirven las perforadoras? No, y también el hecho que la pagamos de antemano. O sea, ¿cuántos proveedores no han recibido su pago del Estado? Pero esta gente Un montón, de de hace antes años. pagaron. La gente que está al borde de la quiebra porque no le pagan desde hace una administración atrás, más de una administración. Bien, vamos con la tercera más leída. La presento. Presidente Mulino viajará a Uruguay para ingreso de Panamá en el Mercosur. Por motivo del viaje del presidente, no realizará la conferencia de prensa. Se fue en el momento preciso. La próxima semana, ya se nos confirmó que la próxima semana sí hay conferencia de prensa. Pero bueno, entender, creo que 5. Mañana se firma Mañana 6. Mañana se firma el documento de adhesión de Panamá al Mercosur. O sea, no es que pasamos a ser un miembro completo del Mercosur, vamos a ser un estado asociado que es como el paso intermedio, pues. No, y entender hasta dónde se lleva eso, entender qué beneficios nos trae, ¿no? Correcto. Las relaciones comerciales Eso hay que analizarlo. con Sudamérica. Históricamente nosotros siempre hemos visto Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, y bueno, ahora China no hay forma de sacarlo de la mirada comercial. Vamos con la segunda noticia más leída en tvn-2.com. El baloncesto de Panamá llora la partida de una de sus leyendas, el deporte nacional, enlutecido por el fallecimiento de Ricardo Yearwood. Pasa su alma. Panamá, tierra de atletas definitivamente y de muy buenos basquetbolistas. Murió en un torneo creo que era en Nicaragua, en un torneo de veteranos. Wow. Condolencias a su familia. Sí. Vamos a la noticia más leída en tvn-2.com. La número 1 no es Fabio. Exministro Chapman cuestiona a expresidente Martinelli y dice que miente rampantemente. Tema ampliamente analizado en el programa de hoy que definitivamente va a generar mucho seguimiento. Y que el presidente Mulino está obligado a abordar ese tema. Temas, ¿no? No espere que ni le pregunten en la conferencia. Sí. Yo espero que sea parte del mensaje que envíe al país jueves. del próximo jueves. No, está obligado, presidente, de verdad. Bien. Hay un tema que se quedó en el tintero y está fuera de todo lo que hemos conversado, pero me llamó la atención y yo no soy seguidor de los deportes, pero vi que la Asociación de Futbolistas o algo así firmó un acuerdo con la LPF de nuevos salarios mínimos para los jugadores de fútbol. Lo vi. Y me parece un paso importante. Igual hice la división entre lo que va a ganar anualmente por mes y no se ve tan alto, pero no quiero imaginar lo que ganaban antes. Pero creo que es todo un tema porque hay toda una industria. Digno de aplaudir. Sí, Ajá, correcto. sí, qué bueno. No, recuerda la profesionalización, la profesionalización del talento es clave para el desarrollo del deporte. Por eso es que los países de Europa y los Estados Unidos tienen tanto potencial deportivo, porque se profesionaliza el talento. El talento no solamente necesita entrenamiento, apoyo, reconocimiento, necesita, entre otras cosas, buenos ingresos. Incentivos. Necesita muy buenos ingresos, necesita incentivos y eso es bueno. Y Panamá en fútbol, yo creo que esto es una muestra, esto es parte porque Panamá ha crecido tanto en fútbol,
Creo que tiene que mejorar sus ligas internas para mejorar también su capacidad. Nosotros quizás nunca vamos a tener la Liga España, pero nuestra capacidad de mejorar nuestra liga interna permite que ese sea el trampolín para que nuestros talentos vayan a ligas mucho más competitivas. Oye, y teniendo una cantidad impresionante de seguidores del fútbol, ojalá y nuestros seguidores se puedan reencontrar con sus partidos, con los partidos de sus barrios, de las zonas en donde viven, y apoyarlos, porque además esto mueve la economía local, o sea, genera talento, les da visibilidad, o sea, La última construye final mejores estuvo semilleros. llenísima. Qué bien. Qué Sí, bien, oye, qué sí, bien. verdad, sí. No, y yo reitero, el deporte tiene que estar incluido en el currículum educativo. El deporte debe estar incluido en el sistema educativo para que lo conviertas en una opción de vida. Y es salud también. Es Así salud es. también, claro que sí. Bueno, yo soy del Plaza. Yo también soy placino, mira. Ah, ¿de verdad? Lástima, se perdió, pues. Pero bueno, ni modo. Bien, final de mes de periodistas. Los espero mañana, a 8 en punto de la mañana. Nicanor, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Alfonso, Nos vemos mañana. Castalia Pascual. Cuando me inviten. No, cuando quieras. No hace falta que te invitemos. Bien, yo los espero en TVN Radio 96.5, en TV Max, también ya en YouTube. Superados los problemas técnicos, nos pueden seguir por YouTube. Mañana, a 8 en punto de la mañana, usted tiene un compromiso aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana.